Bienvenidos nuevamente a una sesión más de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales. Bienvenidos. En la sesión anterior vimos algunos ejemplos de accidentes mayores de las industrias y también a la definición de riesgos y los tipos de riesgos. En esta sesión veremos los parámetros de medición de riesgo y algunos temas del punto de riesgos mayores y catástrofes. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán los parámetros de medición del riesgo, los riesgos mayores y catástrofes. Bueno, iniciamos. Tema de parámetros de medición del riesgo siempre va vinculado y recalcamos la definición de riesgo. Riesgo es la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro, ¿no? Como vimos la sesión pasada, vimos que el riesgo depende del peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que la capacidad para ocasionar daños se actualice en las condiciones de utilización o de exposición, así como la posible importancia de los daños. En la parte de la estimación del riesgo, dice que la estimación del riesgo vendrá determinada por el producto de la frecuencia o de la probabilidad de que un determinado riesgo produzca un cierto daño por la severidad de las consecuencias que puede producir dicho riesgo. Y vemos ahí en la parte de una fórmula que la estimación de riesgo es igual por la frecuencia por la consecuencia. O en la estimación de riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia. Entonces, estos parámetros de medición de riesgo, hay una parte de evaluación de riesgo. En esta parte de evaluación de riesgo, según la ISO 31000, dice que uno de los pasos que utilizan en un proceso de gestión de riesgos y el riesgo R se evalúa mediante la medición de los dos parámetros, en la cual son la magnitud, la frecuencia de la pérdida o daño posible y la probabilidad que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir, según la ISO 31000. Los parámetros de medición va enfocado muchos a los énfasis en accidentes severos o accidentes mayores. 2. Determine zonas probables del accidente. 3. Analice las causas del evento. Y 4. Que cumpla con los requisitos legales. Los tipos de análisis de riesgo pueden ser cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Vemos en esta pequeña representación, sabemos que una parte fundamental de un análisis de riesgo es la identificación del peligro. Si no identificamos los peligros, no podemos evaluar los riesgos. Posteriormente, en el paso de la materia, vamos a ver la estructura de análisis de riesgos que pues inicia primeramente sobre la identificación de los peligros. Que esos son los métodos cualitativos, como bien lo mencionamos anteriormente, que el peligro es una condición y es cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el peligro no se puede medir. En cambio, el riesgo es una probabilidad que pueda causar un daño y esta sí se puede medir. Por eso se llama análisis de riesgo. Podemos hacer un análisis de riesgo, un AST, análisis de seguridad del trabajo o análisis de seguridad de tarea.
y vamos a evaluar esos riesgos, pero estos riesgos dependen del peligro. Entonces, si hay peligro, tenemos riesgos, ¿ok? Entonces, la evaluación de riesgos son métodos cuantitativos, como lo vimos anteriormente, y en este caso, un control de eventos masivos creíbles, que son los planes de respuesta ante emergencia. En el caso de evaluación de riesgos, si hay establecimiento de controles, que es esta parte, se dice, ¿cumple con los requerimientos? Sí, pues hay que implementarlo, darle mantenimiento de esquema de manejo y seguimiento y actualización. Es muy importante que la estructura de un análisis de riesgo es la identificación del peligro, el análisis de riesgo y implementar medidas preventivas o medidas o controles de seguridad. Entonces, esta estructura básica de un análisis de riesgo es importante saber primero la identificación de ese peligro y analizar los posibles riesgos. Y en este caso, si en el requerimiento no cumple, pues se tiene que identificar los peligros y realizar la evaluación de los riesgos. Riesgos mayores y catástrofes. En la parte de los riesgos mayores y catástrofes, aquí vamos a hacer un ejemplo acerca de 3 puntos importantes. Los riesgos mayores y catástrofes es de acuerdo a la ubicación geográfica que nos encontramos. Algunos pueden tener problemas de inundación. Hay problemas también que están en un sitio de una zona industrial. Hay algunos que no, pero le afecta diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Entonces es muy importante que en este punto de riesgos mayores y catástrofes es saber los riesgos que tenemos tanto en la industria como también tenemos en el entorno, en la parte de la vulnerabilidad, digamos así, a las personas. Entonces aquí hacemos una práctica. ¿Qué ocurre más en donde vives? ¿Qué ocurre más? ¿Una explosión por un volcán o una inundación por un huracán? ¿Qué ocurre más? ¿Qué es más probable? ¿Cuál es el riesgo mayor que tengas en donde tú vives, en tu ubicación geográfica, en donde está instalada la planta o la empresa donde trabajas? A lo mejor algunos que están en Puebla o que están en la Ciudad de México van a decir, no, pues aquí es erupciones volcánicas, porque tenemos al volcán Popocatépetl cerca, a unos kilómetros. Entonces el riesgo mayor y la probabilidad es mayor en esa zona a una en donde, por ejemplo, en Baja California, en Tijuana, es menor. ¿Por qué? Porque el radio de afectación no le llega a afectar, ¿sí? Vaya la redundancia, no llega a afectar pues al estado. Entonces, ¿qué ocurre más en donde vives? En mi caso, que yo estoy en Chiapas, ocurre más las inundaciones por huracanes, por problemas de mantenimiento a las alcantarillas, problemas de lluvias que empezó desde mayo y termina del mes de noviembre. Entonces, lo que ocurre más en mi estado, pues son los dos, ¿no? También ocurre más inundaciones. Tenemos dos volcanes activos, el Chichonal y el Tacaná, pero el que ocurre mayormente es una inundación. ¿Cuál es el catástrofe que tengo yo ahí? Ahorita vamos a realizar y evaluar un punto importante. Entonces, los riesgos mayores y catástrofes están evaluados de acuerdo a los riesgos que está en tu entorno y estás ubicado ubicado en una zona, en este caso industrial,
Los riesgos pueden ser muy diferentes en diferentes tipos de plantas. Ahora otra pregunta, ¿cuál es el mayor riesgo que tengas un accidente? ¿Cuál es el mayor riesgo que tú tengas un accidente? Puede ser manejando tu vehículo de tu casa al trabajo y el trabajo a tu casa o viajar en el avión. ¿Cuál es mayor riesgo para ti? Algunos a lo mejor dicen, bueno, pues yo todos los días manejo porque voy de mi casa y voy al trabajo y del trabajo a mi casa. Entonces hay un mayor riesgo de que yo me accidente por manejar, porque en avión es relativamente en un año, pues 5 veces que viajo en avión. Entonces el mayor riesgo que yo tenga un accidente es manejando, porque mi frecuencia es diaria, ¿sí? Y la frecuencia de viajar en avión son 5 veces al año, ¿no? Entonces, claramente, con estos ejemplos, estamos dando la explicación de la fórmula de la estimación del riesgo, que es sobre la frecuencia y sus consecuencias, o frecuencia y probabilidad por la consecuencia. Entonces, ¿cuándo se va a ver la consecuencia? Donde hay una mayor probabilidad de tener un accidente, tener una exposición. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que tenga un accidente? A lo mejor algunos viajan en avión todos los días a trasladarse. Entonces, el mayor riesgo es tener un accidente por el avión, ¿sí? Entonces, tenemos con estos ejemplos claros, tenemos que definir cuál es el mayor riesgo que puedo tener en el entorno, en mi centro de trabajo. Ahora otra pregunta, ¿qué accidentes mayores se pueden presentar en donde yo vivo? ¿Sí? O en donde yo trabajo. ¿Qué accidentes mayores se pueden presentar en donde yo vivo, en donde yo trabajo? Una explosión de una caldera de 500 caballos de fuerza que hace explosión por un mal mantenimiento, porque no cambiaron las válvulas de seguridad, le quitaron las válvulas de seguridad y lo taponearon, ¿sí? O se quedó sin agua la caldera y esta pues explotó. Entonces, ¿cuántas calderas tengo alrededor en donde estoy? Claramente, a lo mejor en donde yo estoy, las industrias no las tengo cerca, no tengo a 2 kilómetros, entonces mi riesgo es menor. Pero ¿qué pasa? Que hay probabilidad de que haya un desprendimiento o una rotura de una presa. Entonces, en Chiapas hay presas hidroeléctricas en la cual pues no ha habido una rotura, ¿sí? Pero para mí, ¿cuál es la mayor probabilidad? ¿Sí? La mayor probabilidad que me puede manejar una consecuencia, ¿sí? Es en este caso, pues una presa, ¿sí? Porque el lugar donde estoy, a kilómetros, no tenemos a una empresa. Si la empresa, ¿sí? Si la empresa nueva que se va a instalar en Chiapas y está cerca de mi casa, entonces el riesgo mayor va a ser que tenga una probabilidad, un riesgo de una explosión de una caldera, porque ya voy a tener cerca a una empresa. Entonces, toda esta parte de los riesgos mayores y catástrofes es de acuerdo a los riesgos que hay en mi entorno y dentro de la industria. ¿Qué tengo que hacer? Primero, pues identificar los peligros. Entonces, ¿cuál es el peligro que tengo en el entorno en donde trabajo, en el entorno en donde yo vivo? ¿Cuáles son esos peligros? Entonces, al ver esos peligros, tengo que evaluar los riesgos.
En este caso, por ejemplo, si tú tienes a una gasera o una estación de carburación de gas LP a 500 metros cuadrados, el radio de afectación te puede llegar a afectar. Entonces, el riesgo puede ser medio si en este caso explota el tanque de gas LP, llega la parte de la onda expansiva y te puede dañar tus estructuras, tu casa, hasta la parte de tu integridad física. Entonces es muy importante cuando hablamos de riesgos mayores y catástrofes, es de acuerdo a los riesgos que tenemos dentro del entorno. Por ejemplo, que vimos las industrias, por ejemplo, las mineras, que hubo un accidente mayor, Chernobyl, ¿sí? En donde el riesgo de esa zona, pues ya la identificación, bueno, la identificación del peligro es que van a poner un reactor y ese reactor hay un riesgo de que si no se maneja adecuadamente los protocolos de seguridad, pues va a haber una explosión y esa explosión va a manejar una radiación y puede afectar la integridad física del lugar y la salud de los trabajadores. Entonces, es muy importante, cuando hablamos de riesgos mayores y catástrofes, tenemos que ver primeramente cuáles son los peligros. Si yo no tengo escrito los peligros, que es un método cualitativo, ¿sí? No hemos llegado a la parte de la estructura de un análisis de riesgo, entonces es primeramente un método cualitativo para identificar los peligros y en este caso evaluar los riesgos, jerarquizar los riesgos, que puede ser un parámetro de medición. ¿Por qué un parámetro de medición? Que ahorita lo vamos a ver. Es porque de acuerdo a la matriz de riesgo y de acuerdo a la fórmula que se emplea, ¿sí? Es el resultado de un nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo le llamamos jerarquización de riesgo. Entonces, hay empresas que la jerarquización de riesgos le dicen, jerarquización de riesgo tipo 1, pues tengo que inmediatamente controlar. Tipo 2, tengo de aquí a 6 meses para poder cumplir o cerrar o aplicar un control. Y el tipo 3, pues tengo un año, ¿sí? Pero mientras aplico un control administrativo, un control de equipo de presión personal, ¿sí? Y así puedo mitigar mientras el riesgo, porque el riesgo es muy bajo, o sea, no es un riesgo, es un riesgo tolerable, ¿sí? Entonces, aquí es importante recalcar que esos riesgos mayores es primeramente por la identificación del peligro. Entonces, ustedes a lo mejor pueden decir, bueno, a mí me toca más una explosión de caldera porque donde yo trabajo, pues tengo 5 calderas, ¿sí? O estoy en una zona industrial. Entonces, bueno, a él el mayor riesgo es que haya una explosión. A lo mejor no hay una presa hidroeléctrica, una presa cercana, entonces el riesgo es menor, ¿sí? Eso es la parte de que quiero yo dar a entender sobre este ejercicio. Bueno, y como lo vimos, sobre los catástrofes, los riesgos mayores, cómo nosotros podemos saber cuáles son los riesgos mayores y catástrofes, como lo mencionamos anteriormente, primero identificar el peligro, ¿sí? Y analizar o evaluar los riesgos. ¿Cuál es la frecuencia y cuál es la consecuencia? ¿Sí? Entonces, entramos sobre un método cuantitativo. En la siguiente unidad, pues vamos a hablar de cada uno de estos métodos cualitativos, cuantitativos y semicuantitativos. Entonces,
Cuando se le habla un método cuantitativo, pues que ya generamos dentro de una matriz el costo del riesgo, el costo del accidente. Entonces, en la matriz de riesgo juega un papel muy importante en el análisis de riesgo, porque la matriz de riesgo está diseñado por las estadísticas, escuchen bien, las estadísticas, ¿sí? De los riesgos detectados de acuerdo a la metodología. Por ejemplo, una metodología o matriz de riesgo de Boktai tiene diferentes parámetros y tiene también la evaluación del riesgo diferente a una matriz de riesgos de Halliburton o una matriz de riesgo de Fine. Entonces, son muy diferentes las matrices de riesgo y la manera de evaluar esos riesgos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos la parte, las consecuencias y la parte de la probabilidad, ¿sí? En este caso, una parte de insignificante, o sea que es muy bajo, marginal, crítico, catastrófico, ¿sí? Entonces, todo esto es la parte de la evaluación de los riesgos, frecuencia por consecuencia, me va a generar un nivel de riesgo y voy a evaluar en qué número se encuentra. Por ejemplo, si tengo 4 de frecuencia y tengo de consecuencia 4, es 16 y está dentro, ¿sí? De la parte crítica. O sea, que es una agregación, perdón, un nivel de riesgo tipo 1. O sea, que tengo que atender ese riesgo para mitigar y no provocar un accidente mayor. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué matriz tenemos que identificar? Pues de acuerdo a las estadísticas que tenemos y que esas estadísticas sirven para diseñar matrices de riesgos. Entonces, hay infinidad de matrices de riesgos y en este caso tenemos un ejemplo, ¿sí? Y aquí ve la categoría de los riesgos, si es aceptable, cuándo es aceptable, cuándo es marginal y cuándo es inaceptable, ¿no? Esta es una matriz de riesgo que es parte fundamental, ¿sí? Del análisis de riesgo. Si yo no tengo una matriz de riesgo, no voy a tener una medición, puede ser cualitativa, cuantitativa, semi-cuantitativa, ¿sí? Entonces es importante. Espero de que lo que hemos visto hasta ahorita haya estado muy claro. Vamos por partes. No hemos entrado todavía sobre la estructura general del análisis de riesgo. Y cualquier duda, comentario vía WhatsApp en el grupo, está mi teléfono y también mi correo. Quedamos para la próxima sesión. Hasta luego.